Muchos miles de niños, no solamente acá, en nuestro país, sino en el mundo entero, están perdiendo a sus padres, y no precisamente por muerte. Muchos de estos niños están viendo a sus padres como en un momento determinado, sin ellos comprender cuál es el verdadero fenómeno, dicen: yo voy a buscar mi felicidad por fuera de la familia. Yo tengo derecho a darme una segunda oportunidad. Yo voy a rehacer mi vida. Yo siempre he dicho como una cantinela, algo que a mí me parece evidente. Pienso que entre seres humanos es imposible uno construir la felicidad a expensas de la infidelidad, de la infelicidad de los que más ama. Es muy difícil que alguien logre reconstruir su vida, rehacer su vida, condenando a la infelicidad a sus propios hijos. Voy a pedir excusas de antemano a las mamás. Hoy no me refiero a mamás, las llevo en el corazón. Estoy convencido de que están haciendo una tarea maravillosa. Es más, acá, en Colombia, las mamás merecen mención aparte. Cada día tenemos más madres de familia que están cargando sobre sus hombros, no solamente pobreza, porque la separación conyugal lleva implícita mucha pobreza, sino que están cargando sobre sus hombros una tarea supremamente difícil, supremamente compleja, que es criar hijos, sacar adelante hijos, educar hijos, construir un entorno educativo para hijos solas. A esas mamás, a quienes yo admiro mucho, les tengo que pedir excusas porque hoy no me refiero directamente a ellas. Hoy vamos a dedicar la jornada única y exclusivamente a padres. Y explico por qué. Desafortunadamente en el mundo nos dimos cuenta tarde. Pasó mucha agua bajo los puentes antes de que nosotros supiéramos qué significa la figura paterna, qué significa un padre en casa, qué función desempeña específicamente un padre en casa. El fenómeno comenzó hace aproximadamente unos 40, casi 50 años, aunque realmente las cosas vienen de más atrás. Durante mucho tiempo asumimos que el padre era simplemente alguien que sustentaba autoridad en casa, que hacía figura y autoridad, que hacía cabeza y autoridad en casa y que además era un proveedor de medios materiales. Y de verdad que lo hicieron bien, lo hicimos bien durante mucho tiempo. Esto es ancestral, esto lleva centurias realmente. Este padre, un poco desdibujado, un poco vago en su propuesta familiar, que se limitaba única y exclusivamente a atender las necesidades materiales de casa y a hacer cabeza y autoridad. ¿Qué pasó en los años 60? El fenómeno es complejo, apenas ahora empieza a estudiarse. En los años 60 sucedió una verdadera revolución sexual en el mundo. En los años 60 se dio realmente la verdadera liberación de la mujer. Antes se habían hecho intentos. Desde el siglo XIX a finales, ya el movimiento de liberación femenina estaba activo en el mundo. En los Estados Unidos había movimientos muy grandes pidiendo para las mujeres igualdad de condiciones a nivel laboral. Esto fue lo primero que apareció. Luego apareció la mujer que reivindicaba derechos políticos, derecho al voto, el derecho a participación en puestos políticos, en fin, una mujer que exigía una participación en sociedad más real. Pero en los años 60, la mujer, por obra y gracia de la aparición de la píldora anticonceptiva, se hizo dueña de la maternidad. Y a partir de ahí realmente viene una verdadera revolución en el ámbito sexual y una verdadera liberación de la mujer. Yo no voy a hablar de las implicaciones morales del hecho. Yo lo único que puedo decir es que este hecho concreto generó una verdadera revolución en el mundo. Tenemos a partir de entonces una mujer que planifica a sus hijos, que planifica sus maternidades, una mujer que hasta cierto punto se apropia de su cuerpo y que empieza a irrumpir en el escenario mundial a todos los niveles, en lo económico, en lo cultural,
en lo político, a todos los niveles y además pisa duro. ¿Qué duda cabe? Es una mujer realmente protagonista. Esta misma mujer es la que hoy la tenemos en todos los ámbitos de la actividad humana. Es una mujer que realmente está liderando el futuro. Miren, no el presente, está liderando, está jalonando el futuro. ¿Qué significó esto? Significó que esta mujer que llega al campo laboral, esta mujer que es competente, esta mujer que jalona, empieza a darse cuenta de que muchas cosas que venían de atrás y que ella asumía como injustas o como inadecuadas, empiezan a revalorarse. Esta mujer ya es capaz en un momento determinado de decir, es mejor sola que mal acompañada. Y se nos viene por el mundo entero como una verdadera avalancha el divorcio. Bien podemos decir que a partir de los años 60 en el mundo se disparó el divorcio. Desde entonces, el mundo entero viene sufriendo las consecuencias de un fenómeno familiar que está incidiendo directamente en la sociedad. A mí me gusta decir que no es la sociedad la que genera el dinamismo mayor, sino que es la familia la que realmente tiene un dinamismo muy particular. Es la familia la que domestica costumbres, es la familia la que trae nuevos usos, la familia la que trae nuevas modalidades operativas en el seno de la sociedad. Esto está muy demostrado en este momento. Esta mujer, que empieza a hacer acciones muy concretas para emanciparse, es la que hoy está engrosando las filas. Aquí en nuestro medio la llamamos, un poquito eufemísticamente, mujer sola, cabeza de familia. Esta mujer sola, cabeza de familia, lo hace bastante bien como mamá, pero nunca podrá reemplazar a papá. El mundo entero se convirtió en un verdadero laboratorio viviente. Ya no tenemos que experimentar con animales. Es más, los animales aquí no nos servirían de experimentación. Es la misma comunidad humana, es la misma sociedad humana la que se convirtió por el mundo en un verdadero laboratorio. Y muchas personas hoy están volcadas sobre ese fenómeno, estudiando qué pasó cuando la mujer empezó a quedarse sola en casa y papá desapareció del hogar. Yo voy a esbozar problemas que desafortunadamente no son nuestros, pero que son muy significativos y que de alguna manera se repiten acá en Colombia como se están dando en otras latitudes. Desafortunadamente, nosotros todavía no ingresamos a la lista de países investigadores que están analizando este fenómeno a profundidad. Pero créanme, Suecia, Canadá, los Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, tienen multitud de investigaciones hoy que avalan lo que yo les voy a decir. Y lo más llamativo de este hecho es que la mayoría de estos investigadores han encontrado en todas las partes del mundo el mismo fenómeno que se repite como en una fotocopia. La naturaleza humana es la misma. El hecho de que seamos franceses o colombianos, latinoamericanos o primermundistas no nos hace diferentes. Miren datos. Ustedes saben muy bien que el norteamericano es un personaje muy pragmático, es un personaje muy sensible al manejo del dinero. Y captaron un problema muy tempranamente que da idea de lo que yo pretendo decirles en esta noche. Los norteamericanos, a principios de los años 60, judicializaban 16.000 muchachos en todo el territorio de los Estados Unidos. Es decir, 16.000 menores de edad eran judicializados en el territorio de los Estados Unidos, en otras palabras, eran juzgados y condenados por delitos
que iban desde conducir un automóvil sin licencia hasta hacer un atraco a mano armada o una violación carnal o simple y llanamente cometer cualquier infracción de estas que estaban tipificadas en el Código de Policía. 20 años después, estaban judicializando 160.000 muchachos. Por supuesto, esto los alarmó. Esto es una cosa, es un aumento inusitado, con la misma población, con población fija, sin aumentar la población de muchachos que estaban en esa época de la adolescencia y que todavía se consideraban menores de edad. Se pusieron a estudiar cuál era el fenómeno, por qué nos está sucediendo esto, por qué este aumento desbordado de muchachos que están delinquiendo en nuestra sociedad. Y cuando elaboraron el perfil de estos muchachos, encontraron que aproximadamente en un 85% estos muchachos no tenían padre en casa. A partir de ahí, se les encendió el bombillo rojo y se fueron a otro fenómeno que también los tenía inquietos. Resulta que en el último año, en el año 2000, el dato de embarazo adolescente en los Estados Unidos resultó realmente pasmoso. Había aumentado 600% el embarazo adolescente en los últimos 20 años en el territorio de los Estados Unidos. En el año 2000, esto le costó al erario público 40.000 millones de dólares. ¿Saben ustedes qué se puede hacer con 40.000 millones de dólares? Yo diría que solucionábamos el problema colombiano totalmente en términos económicos. 40.000 millones de dólares es mucho dinero, porque ellos ahí tienen que subsidiar a la madre adolescente porque suponen que no está en condiciones todavía de mantenerse por sí misma y además es una persona que, por lo menos supuestamente, se ha emancipado de casa. Pues muy bien, estos dos fenómenos, el embarazo adolescente y el muchacho delincuente, prácticamente dispararon toda una verdadera avalancha de investigaciones por el mundo. Suecia hizo una investigación muy maravillosa que yo quiero reseñar frente a ustedes. Suecia cogió un universo grande de niños nacidos en el año 53. Fíjense cuánto hace que ellos están inquietos por el problema. Lo siguieron durante 18 años, hasta que cumplieron la mayoría de edad. Y encontraron que de estos muchachos que ellos habían seguido durante 18 años, monitorizándolos cada 6 meses, con educadores, con sociólogos, con psicólogos, estos muchachos, los que más problemas presentaban, eran justamente los que no tenían a papá en casa. ¿De qué tipo de problemas se estaban presentando allí? Uno, la deserción escolar. El muchacho que no tiene a papá en casa es el que tiene más proclividad a desertar de la escolaridad. Dos, problemas de tipo emocional. La gran mayoría, por no decir el 100% de los muchachos que no tienen a papá en casa, presentan problemas emocionales. Tres, estos muchachos presentan un conflicto grande que acá en Colombia lo estamos viendo con mucha frecuencia hoy. ¿Se escucha bien acá? Gracias. Estos muchachos, decía, tienen un problema que acá en Colombia estamos viendo desafortunadamente con mucha frecuencia. Resulta que papá es quien limita la agresión entre los hermanos. Es muy frecuente cuando no hay hijo único, sino que son 2, 3 o 4 hermanos, es muy frecuente que se presenten peleas entre hermanos. Y ustedes lo saben muy bien por experiencia a veces propia, mamá, la mayoría de las veces, no es capaz de inhibir una pelea entre los hermanos. En cambio, papá sí es muy capaz de detener una agresión entre hermanos. Cuando papá está en casa, justamente una de sus tareas fundamentales es lograr que los hijos tengan sensibilidad frente al dolor de los demás, que inhiban la agresión cuando la otra persona ya está sufriendo. Entre hermanos es una cosa muy llamativa. No sé si ustedes han visto que los hermanos pueden pelear a morir. Y sin embargo, cuando alguien agrede a mi hermano, yo puedo haber peleado 5 minutos antes con él, pero yo salgo a defenderlo.
Es una cofradía muy particular esta de los hermanos. Pues miren, este fenómeno de los hermanos que no limitan la agresión, este fenómeno de los hermanos que se atacan violentamente, sin importar que el otro está sufriendo, es justamente el fenómeno que se presenta cuando papá no está en casa. Es más, llegaron en una investigación muy bonita que hicieron en el territorio de los Estados Unidos, llegaron a determinar que cuando papá no está en casa, los varones, hablo de varones, no de mujeres, los varones sufren de un defecto que es crónico en el sexo masculino y es insensibilidad respecto a la vida afectiva de quienes conviven con ellos. En otras palabras, Daniel Goleman, y ustedes saben de quién les hablo, Daniel Goleman escribió un libro que le dio la vuelta al mundo, se volvió un bestseller en el mundo, se llama La inteligencia emocional. Pues Daniel Goleman fue el primero que habló de esto. Miren, lo más maravilloso que tiene el ser humano es su sensibilidad. El ser humano es sobre todo sensibilidad. Pues muy bien, centurias de educación sobre los varones han logrado insensibilizar al varón. En este momento, aquello que llaman, con un término muy coloquial, el despiste del varón. El varón que no es capaz de darse cuenta que su mujer lleva 15 días triste, que su mujer está deprimida, que su mujer está alegre, que su mujer tiene problemas, que su mujer por cualquier circunstancia cambió su estado de ánimo. Miren, personas que han convivido estrechamente con una mujer y no son capaces de darse cuenta de cuáles son sus cambios anímicos, no son capaces de darse cuenta que hay problemas, que hay dificultades, que esta persona tiene cualquier detalle que puede aparecer como nimio a los ojos de quien observa desde fuera, pero que para ella, allá, en su interior, es muy importante. Porque, señores, tenemos que decirlo, la mujer sí tiene en nuestro medio mucha sensibilidad. La mujer sí tiene en nuestro medio mucha finura. La mujer ha sido educada para sentir. La mujer es mucho mejor comunicadora que el varón. Pues muy bien, lo que encontraba esta investigación muy bien. Seguimos. Perdonen la interrupción, por favor. Estos investigadores en los Estados Unidos encontraron que uno de los fenómenos que acaecen en estos muchachos que se criaron sin figura paterna es que son muchísimo más insensibles que el común de los varones a los fenómenos afectivos de quienes conviven con ellos. Y esto es grave. Saben, a mí me parece que esto es muy grave. No solo el fenómeno que detectó Daniel Goleman de decir, mire, es mucho más inteligente, es mucho más capaz de comunicar, es mucho más exitoso este que tiene cierta capacidad de detectar los fenómenos afectivos de los demás, sino que yo diría algo más. Miren, es muy difícil convivir en un matrimonio, vivir estrechamente con alguien que es insensible a lo que a mí me sucede en términos afectivos. Es muy difícil que los hijos logren realmente estructurar una personalidad sana cuando su padre pasa por encima de todas las situaciones afectivas que viven los niños. A mí me gusta decir con cierta frecuencia, y pienso que ustedes me van a comprender muy bien, que a los padres de familia les vendría bien entender algo que es absolutamente simple y diáfano como el agua. Miren esto. Hoy, la peste número uno del mundo se llama estrés. Y una de las resultantes naturales del estrés se llama depresión. Si va a haber una enfermedad realmente grave en el mundo entero a la vuelta de 20 o 25 años,
esa enfermedad va a ser la depresión. Ya en el mundo entero, psicólogos, psiquiatras y personas que están investigando el fenómeno están realmente alarmados. Va a ser en 10 años la enfermedad más importante en el mundo. Pues muy bien, yo tengo un remedio contra la depresión, yo tengo un remedio contra el estrés. A los alumnos en la universidad les digo con cierta frecuencia, porque en la universidad los muchachos viven muy tensos, a veces están muy angustiados, sobre todo en época de exámenes se ponen muy mal, trasnochan, toman mucho café, fuman mucho cigarrillo desafortunadamente, estudian hasta altas horas de la noche. Estos muchachos al final de los exámenes están crispados. Y yo les digo, muchachos, miren esto, sencillo, tomen agüita, tomen mucha agua, respiren profundo y además, miren, busquen la naturaleza. Busquen la naturaleza. Y a los padres de familia les digo, idem más algo más. Adicional a tomar agüita, adicional a respirar profundo, adicional al hecho de buscar la naturaleza, busquen a los niños. Tírense al suelo y jueguen con los niños. Por Dios, ustedes no se imaginan lo que significa en el contexto familiar que papá participe de la vida familiar, pero no tangencialmente, no que se entera de oídas, sino que realmente él esté allí, metido, impregnado con los niños. Yo digo algo que pienso que nunca insistiremos bastante. Aquí hay muchos padres de familia jóvenes. Veo muchas personas que están comenzando a estructurar familia. Una de las cosas que me trajeron acá a Medellín, que entre otras cosas para mí venir a Medellín es un gusto, ojalá y me invitaran más. Una de las cosas que me trajeron con mucho gusto a Medellín fue justamente el que me dieran la oportunidad de hablar ante personas jóvenes de lo que significa ser padre, de lo que significa ser feliz a través de la paternidad. Miren esto, cuando los padres de familia, hablo del varón, se sustraen a esa maravilla que es ver crecer un niño, cuando los padres varones se sustraen a ver cómo un niño, como un mundo aparte, va apropiándose de lo que es el estilo familiar, de lo que son los valores familiares, de lo que es todo un entorno familiar que los padres han construido alrededor de él. Cuando yo puedo ir poco a poco, ver cómo crece el niño, pero no cómo crece en lo físico, no solamente constatar, mira, le salió un diente al niño, se volteó en la cama, ya se sabe sentar, eso es maravilloso, pero además tienes que meterte a ese mundo infantil que es tremendamente rico y meterte de lleno y conectar con tus niños y que nadie por la calle pueda decir yo conozco más a tu hijo que lo que lo conoces tú. Es muy desafortunado y las profesoras de preescolar lo saben, es muy desafortunado que en este momento una profesora de un preescolar puede encarar a un padre de familia y decirle yo a tu hijo lo conozco más que tú. Miren, lo lógico, lo conveniente sería que estos padres de familia conectaran tan estrechamente con los hijos que fueran capaces de interpretar el más mínimo gesto del niño. Les voy a contar detalles y perdónenme que baje a este tipo de datos que son muy importantes para nosotros. Yo trabajé pediatría todo mi ejercicio profesional como médico y tuve la fortuna de trabajar acá en un hospital en Medellín que se llama el Hospital General. Y ahí durante 11 años vi mujeres parir niños y revisé recién nacidos. Y durante 11 años estuve muy cercano, estuve al sentir de la madre. Vi muchas madres desfilando por el consultorio del Hospital General de Medellín. Vi muy pocos padres. Por eso yo me atrevo hoy, frente a ustedes, a hablarles de estas cosas. Para el que cree que es labor de menor cuantía el criar a un niño y que bien lo puede hacer una empleada del servicio, yo quiero darles un dato muy significativo. Hoy la neurología, estoy hablando de una ciencia médica, hoy la neurología sabe perfectamente que la estimulación del padre es distinta a la estimulación de la madre. Las madres lo saben muy bien,
¿Qué significa una madre en casa con el niño pequeño que acaba de nacer? La madre es seguridad, la madre es acogimiento, la madre es calidez, la madre es un regazo suave que al niño le devuelve la tranquilidad. Ustedes saben muy bien que los niños permanecen durante 9 meses recubiertos completamente por líquido. El líquido amniótico está rodeando totalmente al niño. El líquido amniótico magnifica los sonidos de la madre. Por ejemplo, el niño está permanentemente durante 9 meses escuchando el tic-tac del corazón materno. Pues muy bien, que a un niño que llora lo cargue la madre, eso es tranquilidad, eso es seguridad, eso es paz. Pues muy bien, ¿qué hace papá cuando carga? Primero que todo, los papás somos tremendamente torpes para cargar. Segundo que todo, tenemos una forma muy sui generis de acariciar niños. Yo creo que es como equivalente a pasar papel de lija sobre una superficie pulida. Además, yo he visto por ahí cosas tan simpáticas como esta. He visto papás que cuando el niño todavía no puede con la cabeza, papá lo está cargando al hombro. He visto papás que cogen a sus niños y los tiran hacia arriba y vuelven y los aparan. A los pediatras nos da pánico esto. Sin embargo, los niños ríen a carcajadas cuando papá hace esto. He visto papás que le piden al niño que está alto, le piden, tírate que yo te aparo, y el niño se tira. Miren, todo este tipo de tonterías que hacemos los papás, fuera de amasar los niños contra la cama y cosas por el estilo, todo este tipo de cosas, los neurólogos han demostrado que es el mejor estímulo que se puede hacer sobre el sistema nervioso central de un niño, hasta el punto de que un niño que ha recibido este estímulo tiene un lenguaje mucho más enriquecido que el de un niño que no ha tenido estímulo paterno. Está demostrado que un niño que recibe este tipo de estímulo camina más rápido, gatea más rápido, habla más rápido y además tiene una especial habilidad para las matemáticas. No me pregunten por qué, porque todavía nadie lo sabe. Pero el hecho es que estos niños tienen un desarrollo matemático muchísimo mejor que los niños que no han tenido el estímulo del padre. ¿Qué más significa un padre en casa? El beneficio no es solo para el niño, el mayor beneficio es para el padre. Miren, los seres humanos, sobre todo, somos, mamíferos. Y todos los mamíferos tienen un fenómeno que nosotros no podemos desconocer. Es el fenómeno del apego. Está comprobado que cualquier mamífero que no lame a la cría al momento de nacer, la rechaza. Mamá, cuando el niño nace, no hay cosa que tenga más deseo de hacer que mirarle la cara, tener al niño en sus brazos, olerlo, acariciarlo. Por eso hoy se insiste tanto en que las mamás tomen al niño en brazos lo más pronto posible después del expulsivo, después del parto. Pues muy bien, hoy también sabemos que lo más maravilloso que puede suceder es que papá esté involucrado con el fenómeno desde el preciso momento en que ocurre. Papá también tiene apego como la mamá. Papá también tiene que reconocer al hijo desde que nace. Papá también se beneficiaría mucho si sabe cómo huele el niño, si conoce la textura de la piel de un niño, si lo está experimentando desde el momento mismo del nacimiento. Fíjense ustedes, yo he constatado un fenómeno supremamente doloroso que ustedes también conocen muy bien. En una clínica de maternidad, como la que yo conocí en el Hospital General, había papás que llegaban a la clínica a conocer el hijo 2 días después de nacido. Y a veces llegaban pasaditos de tragos. Y a veces llegaban diciendo, si es hembrita, no es mía. Miren, estos papás que se van desligando de la paternidad, que se van alejando del hijo, rápidamente pierden interés en la crianza. Y son los papás que con más facilidad abandonan a mamá y abandonan el hijo. En Francia,
en los tiempos de Luis XIV, ocurrió un fenómeno muy simpático. Ustedes saben muy bien que los reyes, para que los hijos primogénitos sean reconocidos por el pueblo, plantan un catafalco en público. Esto ocurría en la Edad Media, esto ya no ocurre. Plantaban un catafalco en pura plaza mayor y la reina paría delante del pueblo. E inmediatamente nacía el niño, lo presentaban al pueblo y el pueblo lo reconocía como: este es el heredero de la corona. Esto es una ceremonia muy especial. A mí me parece bonita. Lo reconocía el público, el pueblo, pero sobre todo lo reconocía papá. Este es el hijo que parió la reina. Pues muy bien, ¿a cuántos varoncitos hoy les vendría muy bien ver parir a la mujer para que se enteraran qué es la maternidad? Para que se enteraran qué significa, en términos de heroísmo femenino, el traer al mundo un hijo. ¿Cuántos hombres hoy están pensando que es cosa trivial, que es cosa secundaria, que no vale la pena el lactar a un hijo 2, 3, 4, 6 meses? Yo he conocido casos dolorosos, a mí me parecen muy dolorosos, de papás que han dicho a mamá: ¿por qué no te vas a dormir a otra habitación? Me interrumpes el sueño, amanezco trasnochado. Y no se dan cuenta que esa mamá lleva meses cuidando a ese niño. Señores, la experiencia afectiva de una madre es maravillosa, es gloriosa, es exultante. Pero escúchenme, necesita perentoriamente de la asistencia de papá. Necesita un papá ahí. Miren, la lactancia materna no es completa si papá no asume la responsabilidad que le corresponde. Papá debe hacer el acompañamiento adecuado a esa mamá, que no solamente está dando un producto biológico, leche materna, sino que se está dando a sí misma en la lactancia. Miren, si los papás estuvieran más cercanos a esas trivialidades, entre comillas, que ocurren entre mamá y los niños pequeños, esto que les voy a decir, yo soy un convencido de ello. Si los papás estuvieran más cercanos a estos fenómenos, nunca se separarían. Llevarían al hijo incrustadito en el corazón y llevarían a la madre incrustadita en el corazón. Es el hombre que se sustrajo a estos fenómenos, es el hombre a quien no le importó la maternidad, es el hombre a quien los 9 meses de la gestación le pasaron por encima, es aquel que desconoce qué está sucediendo en la mente de mamá cuando está lactando. Mamás que a veces tienen que ir al trabajo también. Le voy a contar una historia, a mí me gusta contar historias. Y yo pienso que contando historias nos entendemos mejor. Alguna vez yo atendí a una señora allí en el Hospital General que había sido citada a revisión postnatal. Queríamos ver cómo evolucionaba el niño. Fíjense esto, y la señora, la pobre, no entendió y dejó el niño en casa y se vino ella. Nos demoramos un poquito para atenderla, porque los médicos a veces logramos ser bastante insensibles con los pacientes, con el perdón de los médicos. Llegó un momento en que cuando la señora llevaba 2 horas de espera, empezó a ponerse nerviosa y pidió que el médico la viera ya. A mí me tocó atenderla. Esta señora estaba completamente distraída, no entendía lo que yo le decía, estaba como absorta en alguna cosa. Y de un momento a otro comenzó a llorar. Y entre llorar y comenzar a salir la sangre, la leche, a través de la ropa, esto fue todo uno. Y pensaba yo, ¿cuál no sería la angustia de esta mamá que sentía que a muchos metros de distancia, allá en casa, su bebé estaba llorando de hambre? Y ella sentía esa imperiosa necesidad de estar con su niño para alimentarlo. Miren, esto hay que verlo para hacer lectura adecuada de estos fenómenos. Ustedes saben qué significa estas miles y miles de madres que 2, 3, 4, 5, 20 días o 2 meses después de nacer su niño tienen que ir a un ambiente laboral absolutamente insensible
que no repara para nada en que esta madre está angustiada, está preocupada porque su bebé quedó en casa. Miren esto, yo pienso que ustedes no era a esto que venían en esta noche. Yo quiero, porque estamos hablando de cuál es el papel del padre en el seno de la familia, qué hace el padre como sustento afectivo de la familia, yo quiero puntualizar cosas que son muy importantes de dejar muy en claro esta noche. La pregunta es, ¿qué hace papá en casa que no puede hacer mamá? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo he escuchado mucho y realmente me llama mucho la atención el que con frecuencia madres separadas, madres abandonadas, madres viudas afirman con una certeza total, yo en casa soy papá y mamá. A estas señoras yo con mucho cariño les digo, con que seas buena mamá ya es suficiente. No pretendas también ser papá, porque no lo vas a lograr. Y lo único que vas a lograr es desdibujar tu papel de mamá. El papel de padre es un papel sui generis, es un papel específico y solo lo puede hacer papá. Veamos qué puede hacer papá que no puede hacer mamá. Yo me remito a los estudios que al respecto hizo Sigmund Freud. Qué lástima que nosotros, a la distancia, casi 100 años después, todavía no hemos hecho una lectura adecuada de Freud. Nos quedamos con 4 tonterías que realmente no tenían ningún significado especial. En cambio, dejamos pasar otra gran cantidad de cosas que son realmente maravillosas en los estudios de Freud. Pues muy bien, Freud lo primero que dijo es esto: la verdadera civilización en el ser humano comenzó cuando el ser humano descubrió la figura paterna. Ustedes saben muy bien, desde que el hombre pisó la tierra, sabe que la mamá es la mamá. No le cabe dudas a nadie que la mamá es la que pare al hijo. Es más, a ninguna madre, aunque sea limitada mental, le cabe duda de su maternidad. En cambio, la humanidad encontró tarde la paternidad. Ni siquiera asociaban el acto sexual con la paternidad. Pensaban que las mujeres parían porque caían rayos, o pensaban que las mujeres parían o quedaban gestantes porque era el tiempo de la cosecha, porque cambiaba el tiempo. Pensaban que era parte de los ritmos de la luna. No asociaban para nada la paternidad con el acto sexual que hacían varón y mujer. Pues muy bien, Freud dice, desde que el hombre descubrió la paternidad, empezó a socializarse. Es más, ese hombre empezó a darse cuenta, estos no son hijos de cualquiera, estos son mis hijos, estos me necesitan a mí, estos son de mi propia entraña, de mi propia sangre. Y empezó el hombre a dejar de ser una horda de salvajes y a unirse, a aglutinarse en familias. Pues muy bien, lo otro que dice Freud respecto a lo que significa el padre en casa es que el padre es quien estructura lo intrapsíquico, decía Freud. Pues muy bien, voy a tratar de explicarles, yo no soy psicólogo, qué significa lo intrapsíquico. Miren esto, un niño imagina, interpreta, sueña en función de lo que sus padres le han dado. Un niño se asoma al mundo, interpreta lo que ocurre a su alrededor. Un niño estructura sentimientos en función de lo que los padres le han dado. Pues muy bien, la figura que tiene más peso en la estructuración de estos fenómenos es la figura paterna. El padre es, por antonomasia, el progenitor que más confronta a los hijos. El padre es el progenitor que logra generar en los hijos los sentimientos más definidos. Es más, ustedes saben muy bien que cuando una madre le dice al niño, este de los 17 años, este que parece como un puercoespín, que no hay por dónde cogerlo, le dice, mira, por favor, te vas a la fiesta, pero regresas a las 12. Y el muchacho sonríe,
le da un besito, le da palmaditas y dice, tan linda la vieja. Por supuesto que no regresa a las 12. Si es papá el que le dice al muchacho, tú regresas a las 12. Escúchenme, a lo mejor el muchacho desobedece, pero esa prohibición del padre le genera a él un sentimiento muy particular. Esa negación del padre a un permiso o ese confrontar al hijo de cualquier forma le genera al hijo sentimientos muy bien definidos. Ya allí uno no se sonríe y dice, tan lindo mi viejo, sino que dice, no veo la hora de irme de esta casa. Y es una de las cosas muy simpáticas que ocurren como fenómeno entre los hijos, sobre todo los hijos varones y el padre. Miren una cosa muy particular. Desde hace algún tiempo, comenzó en Italia, ya se han escrito otros libros en otros sitios del mundo, se descubrió el fenómeno de los Peter Pan. ¿Qué es el Peter Pan? El Peter Pan es un hijo varón que se ha criado con mamá, papá está ausente de la vida familiar y este hijo es el que anda por la casa tirando ropa sucia debajo de las camas y mamá anda detrás de él recogiéndole la ropa sucia. Este hijo es el que tiene su closet hecho una ratonera y mamá todos los días le arregla el closet. Este hijo es el que protesta porque el desayuno no me gustó, la comida está fría, este no es el alimento que más prefiero y mamá está detrás de él diciéndole, ¿qué quieres almorzar hoy? ¿Cómo te gustarían los huevos? Oye, cariño, ¿cómo te pareció la comida? Y el niñito este, que se siente perfecto, maravilloso, ¿quién se siente mal así? Es el que luego se casa y le dice a su mujer algo como esto. Te quedó deliciosa la comida, pero como la de mi mamá, jamás. Pues miren, este, rápido, empieza a añorar a mamá, porque ninguna mujer está dispuesta, sobre todo hoy, a hacer lo que hacía esa mamá con el hijo. Este es el que pronto regresa a casa y encuentra a mamá con los brazos abiertos diciéndole, mi niño, acá está tu habitación como la dejaste. Te estábamos esperando, esta es tu casa. Mijo, primero conociste mamá que mujer. Este Peter Pan es un fenómeno que está dando la vuelta al mundo y que está haciendo muchísimo daño. Y es el fenómeno específico de hijo que creció sin papá. El hijo que creció sin papá, dicho por Freud, repito, hace casi 100 años, es el hijo que tiene en mente emanciparse. Freud no lo dijo, esto lo digo yo, es que en casa no caben dos machos a la vez, o papá o el hijo. Y apenas el hijo empieza a ser autónomo, apenas empieza el hijo a ser capaz de enfrentar la vida, no hay nada que más quiera que irse de casa. En cambio, cuando papá no está en casa, no hay nada que más quiera el hijo que quedarse al lado de mamá. ¿Qué más hace papá en casa que no puede hacer mamá? Papá marca los tiempos familiares. Yo ayer decía algo que de pronto a ustedes les puede parecer simpático. Miren, es muy difícil que el novio de tu niña se quede a amanecer en casa de la novia digo, si papá está vivo y presente. En cambio, cuando la que manda en casa es mamá, es muy probable que éste sea capaz de instalarse en casa de la novia 2, 3 o 4 días o unas vacaciones enteras. Miren, es muy difícil que mientras papá esté en casa, un muchacho quiera levantarse a las 11 de la mañana. En cambio, cuando papá no está en casa, esto suele suceder. A esto fue a lo que llamó Freud el determinar los tiempos familiares. Algo muy importante y que hoy
Hoy nos estamos doliendo de esta situación. Es papá el que determina los roles sexuales de los hijos. Ojo a esto, no solamente para el varón, sino para la mujer, es muy importante que papá esté en casa porque es él el que sobre todo influye para que tanto la niña como el niño estructuren un rol sexuado adecuado. Es muy poco probable que una niña sea capaz de elegir bien al que será su marido si en casa no ha conocido un padre, un esposo, un varón. Es muy poco probable que una niña sea capaz de estructurar vida matrimonial cuando ella en casa no ha tenido la experiencia de ver a papá y mamá juntos. Yo suelo decir, y me parece que ustedes lo conocen bastante bien, papá y mamá pueden pelear y esto a los hijos no les molesta. Papá puede ser gritón, mamá puede ser caprichosa, mamá puede echar cantaletas de aquellas que parecen lluvia de invierno, de nunca acabar. Sin embargo, esto a los hijos no les molesta mayormente. En cambio, hoy tenemos muchachos que entran en pánico solo de escuchar a uno de los dos diciendo, esto se acabó, yo ya no me lo soporto más, me voy. Miren, la seguridad de un hijo, la confianza básica de un hijo, la capacidad que tiene un hijo para estructurar una personalidad sana, fuerte, depende fundamentalmente de que papá y mamá estén en casa. En la Universidad de Valencia, escuché yo a una persona que ha estudiado mucho el fenómeno familia, que ha investigado mucho la familia, sobre todo ahí en Europa. Escuché a esta persona, una persona ya mayor, afirmando esto que a mí me pareció una verdadera fantasía. Miren, el maltrato mayor que estamos haciendo sobre los niños hoy es condenarlos a la orfandad con los papás vivos. El maltrato mayor no es golpear a un niño. Un niño hasta cierto punto te perdona que lo golpees físicamente. Lo que no te perdona es que te vayas. Sobre todo que te vayas cuando el hijo no entiende por qué te has ido. Miren, ustedes no se imaginan cuántas personas hoy están abandonando el hogar sin siquiera haber mediado una pelea entre los padres. A esto lo llaman separarse civilizadamente. Antes de que peleemos, nos separamos. Y además, con cierto cinismo, los padres dicen, sabes, ahora que me separé, tengo una excelente relación con mi exmujer. Somos maravillosos amigos. Y los hijos se preguntan, si son tan buenos amigos, ¿por qué no viven juntos? El padre es el que abre la familia al grupo social. Quien realmente socializa a los hijos es el padre. No es lo mismo una familia donde solo mamá está luchando por sacar adelante a los hijos. No tiene la misma significación en la sociedad una madre sola, cabeza de familia, que esa madre acompañada por un padre, digo yo, de cara a la sociedad. Además, hay otras perlitas que yo quiero mencionarles a ustedes antes de que terminemos, porque creo que son realmente importantes. Colombia es un país de gente buena. Colombia es un país de gente pacífica. Colombia es un país de gente emprendedora. Colombia es un país tan especial, tan maravilloso, que llevamos 40 años de zozobra, de crisis, de violencia, y no hemos logrado acabar con el país. Colombia tiene hoy un fenómeno de violencia que ya se está volviendo ancestral y no hallamos la forma de cortar con este fenómeno. Pues muy bien, yo quiero hoy decirles a ustedes de todo corazón que este fenómeno de violencia en Colombia en buena parte se puede solucionar desde la familia. La primera violencia que están testificando los niños no ocurre en el Caguán.
La primera violencia de la cual están siendo testigos los niños no es la violencia callejera. Antes de que ellos se enteren de que existe Manuel Marulanda, ellos ven pelear a sus padres y ven a sus padres abandonar la familia. La mayor violencia que podemos hacer sobre un niño es destruirle su hábitat fundamental, es destrozarle su familia. Pues muy bien, nosotros deberíamos pensar hoy, sobre todo ustedes, familias jóvenes, familias que están empezando a construir familia, deberíamos pensar, miren, antes de casarse, háganse un propósito. Y esto díganlo a sus hijos desde siempre, desde que el niño lo pueda escuchar. Cuando te cases, hazte un propósito. Aquí, lo único que no se menciona es la separación. Estamos llegando a unos niveles de intolerancia familiar tales que por los motivos más nimios, más secundarios, más triviales, un par de personas que se juraron amor para toda la vida, porque yo no conozco amantes que no se juren amor eterno, este par de personas que se juraron amor para toda la vida, por cualquier trivialidad, se están separando y están condenando a la infelicidad a unos hijos que son de su entera responsabilidad. Yo no quiero poner frente a ustedes situaciones patéticas. Yo no quiero que nadie salga por esa puerta diciendo, mira, este Álvaro se nos puso muy sentimental. Yo quiero hablar de realidades. Miren un dato. Infoprensa, una publicación colombiana, el año pasado, hacia marzo, sacó un artículo donde referenciaba 80 investigaciones en el mundo. Escúchenme de qué estoy hablando, 80 investigaciones en el mundo que confirmaban el hecho de que hijos de padres separados tienen 40 veces más posibilidades de ser abusados sexualmente. Estamos hablando de un fenómeno serio. Estoy hablando de un fenómeno serio cuando hago referencia al hecho de que en este momento en el mundo el homosexualismo es una verdadera epidemia. Estamos hablando de que esas dos situaciones se presentan con mucha más frecuencia cuando papá no está en casa. Yo quisiera, antes de terminar, hacer una referencia a las madres, aunque prometí que no iba a hablar de las madres. Pero me parece que es muy importante que lo hagamos. La maternidad es un fenómeno biológico. La maternidad es un fenómeno natural. La maternidad es algo que la mujer conoce, comprende, acepta muy bien. En cambio, la paternidad es una función. Y como función hay que aprenderla. Hay que aprender a ser padres. No es el que embaraza, no es el que preña a su mujer, perdónenme la expresión, el que es padre. Hay que aprender a ser padre. No basta el ADN, este examencito que tiene una certeza de 92%, no basta este certificado para que alguien se entere a cabalidad de lo que significa ser papá. Ser papá, señoras, y me dirijo directamente a ustedes, es algo que se aprende solo de la mano de mamá. Es la mamá la que tiene nuevamente que retomar esa responsabilidad de atraer al varón nuevamente a casa. Es la mamá la que tiene que mostrar al esposo el camino de la paternidad. Solo de la mano de una mamá el hombre encuentra su lugar en la casa. Miren, dejémonos de mensajes trasnochados. Yo no puedo venirle ahora a vender a las madres la idea de que tienen que volver al seno del hogar y nuevamente atarse a la piedra del fogón, como decían antes, para que sean buenas madres, buenas esposas y buenas ciudadanas. Enhorabuena, la mujer ocupa un espacio en la sociedad. Enhorabuena tenemos a la mujer en la universidad y en la política y en el arte. Enhorabuena a una mujer, ganó un premio de novela en España hace 3 días. Una cosa maravillosa.
Saramago decía, me quito el sombrero delante de ella. Pues muy bien, esto es algo que nos honra a nosotros como sociedad colombiana. A esta mujer yo le digo, sigue donde estás, sigue sustentando una sociedad que echaba de menos el carácter, el temple, la dedicación, el heroísmo de las mujeres. Pero por Dios, convoca nuevamente al hombre al seno de la familia, lleva nuevamente al varón a la familia, muéstrale dónde está su espacio. Señores, un papá no tiene que aprender a cambiar pañales, un papá no tiene que aprender a preparar teteros. Eso es lo que nos han vendido, eso es un mensaje, perdóneme, bobalicón. Ya habrá alguien que prepare teteros, ya algún día saldrá algo más moderno inclusive que los pañales desechables. El problema no es quién cambia pañales, el problema no es quién prepara teteros, el problema no es que le fabriques a ese papá que tienes en casa un delantal de peloticas rojas para que se meta a la cocina. Ese no es el problema. Enhorabuena, las mujeres se salieron de la cocina. Yo lo celebro. No vamos a meter al varón donde no cabía la mujer. Lo que tenemos que vender hoy es papá y mamá construyendo familia de igual a igual, al 50 y 50. Cada quien haciendo lo suyo. Porque miren, cada quien es irreemplazable en su punto. Cada quien tiene una labor, una tarea que es imprescindible. Y aquí viene algo que yo dejo de colofón para esta charla que ustedes con mucha generosidad han soportado en esta noche. Miren esto. Yo recuerdo con mucho cariño, y vaya esto en vía de homenaje, recuerdo con mucho cariño ese papá que me enseñó a rezar cuando pequeño. Cuando mamá es la que enseña las primeras oraciones, qué maravillosas son las mamás que nos enseñan esas primeras oraciones que todos recordamos con una nostalgia especial. Oh Señora mía, oh Madre mía, Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Cuando mamá lo hace sola, eso no es eficaz. Esto es lo que tiene nuestros templos repletos a reventar de mujeres, no de varones. Esto es lo que hace que un niño, poquito después de hacer su primera comunión, diga, este asunto religioso es de mujeres. Fue mi mamá la que me introdujo a este cuento. Esto no es de hombres, esto es de mujeres. Cuando papá es quien estructura la vida de fe en casa, cuando es papá, perdóneme la expresión, es maravillosa, cuando es papá el rezandero, cuando es papá el piadoso, y piadoso con mamá, y piadoso con todos los hijos, ese es el que estructura una vida de fe que no destiñe, que no se acaba nunca. Es una vida de fe de la cual nunca te vas a avergonzar, porque a ese a quien tú respetas mucho, porque todos respetamos mucho esa figura de papá, si a ese lo viste tú, arrodillado, piadosamente, orando a Dios, tú dices, esto es de varones. A mi papá le escuché yo esta frase: arrodíllate solo ante Dios. Cuando se lo escuchas a papá, no se te olvida nunca. Señores, no le dejen a nadie, ni a la mejor profesora del colegio, no le dejen a nadie. Hablo de los varones. No dejen, no deleguen, no entreguen la educación en la fe de los hijos. Si algo sustenta hoy una verdadera educación, si a algo yo puedo llamar verdadero proceso educativo, sobre todo en virtudes, señores, no más valores, hablemos de virtudes, hablemos de la lucha de cada quien, de la tuya y la mía, y la tuya por llevar a tu vida la virtud. El valor es una definición de diccionario. El valor es una entelequia que no nos sirve de nada. El valor está fundamentado en un pasacalles que continuamente estamos viendo, convocando a la solidaridad, a la tolerancia, al respeto, a la fidelidad. Esto, señores, no sirve de nada.
papá y mamá en casa, luchando frente a los hijos, y una virtud, solo cultiva una, no me interesan las demás, olvídate de las demás y ya verás qué buen resultado da, quédate con una. La Sagrada Escritura dice 800 veces, Dios es fiel. Las contaron. Sé quién las contó. Las contó alguien que escribió una obra que se llama La Fidelidad, Cartas. Javier Abad Gómez. 800 veces menciona la Sagrada Escritura como el máximo atributo de Dios. Dios es fiel. Señores, si algo está mal en nuestra sociedad es que no se respeta la palabra empeñada. Aquí no se trata de notarios, aquí no se trata de documentos, aquí se trata, es simple y llanamente, de que dos personas, no estoy bravo con ustedes, es que me pongo enfático, dos personas maduras, libres, responsables, ante Dios, como se debe hacer, se juraron amor para siempre. El sustento de los hijos estriba en que cumplas tu promesa empeñada. El que tus hijos sean hombres de bien depende justamente de que tú entregues el pellejo, la vida misma, por sacar adelante ese compromiso. Toda una sociedad hoy se duele de la infidelidad. Yo diría que tal vez la falla más grande, el faltante más grande de nuestra sociedad es que la gente no cumple compromisos adquiridos, que la gente no respeta la palabra empeñada. Y el compromiso fundamental que tú tienes frente a Dios y frente a tus hijos y frente a una sociedad es que permanezcas fiel al vínculo conyugal, pase lo que pase. Y miren esto, conozco muchos hoy separados con razones válidas. Yo de esos no hablo. Eso yo lo respeto eminentemente. Hay muchas personas que tienen razones de peso para separarse. Yo estoy hablando de los que hoy se separan por intolerancia, de los que hoy se separan por flojera, de los que hoy se separan por lujuria, de los que hoy se separan porque simple y llanamente no son dueños y señores de su propia realidad, de varones o de mujeres, y andan como veletas simplemente haciéndose a la sombra del árbol que más cobija. Señores, ya termino. Pero antes quiero decirles algo. Si realmente ustedes quieren entender por dónde se camina hacia la felicidad, tienes que entender que te va la vida en sacar adelante un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Este es el camino a la felicidad. Que tú tengas un proyecto de vida. Que tú, una vez seas persona madura y responsable, digas, esta es mi meta final. Y no hay meta más maravillosa hoy para proponerle a un padre de familia. Yo no encuentro nada mejor para decirle a un padre de familia que plantearle este programa. Yo quiero llevar a mis hijos al cielo. Muchas gracias. Espero no ser el único que hable. Ustedes tienen mucho que decir y por eso les rogamos el favor de que nos acompañen para encarar esta segunda sesión que es para mí muy valiosa, que es la sesión de preguntas. Son las preguntas que ustedes mismos hicieron y vamos, así sea en tiempo breve, a dedicar unos minutos a responder a estas preguntas. Adelante, Mónica.
Bueno, yo voy a servir de mediadora entre los padres de familia que nos están acompañando esta noche para que el doctor nos conteste algunas preguntas e inquietudes que tengan. Por aquí me llegó una y es de un padre de familia, tranquilo que no voy a decir quién es, pero él se refiere en esta pregunta a que la madre a veces no confía como en el propio proceso educativo que tiene el papá y está continuamente reprendiendo su método y no los dejan ser papás. Tú no, la persona que hizo la pregunta. Enhorabuena, esa pregunta es valiosa. Fíjense esto, es algo que está sucediendo mucho. Yo acá en Antioquia, yo estoy en lo mío y por eso conozco y por eso puedo hablar con tranquilidad. Y además ustedes, es muy posible que se sientan identificados conmigo cuando diga esto. Esto no trata de ofender esa institución maravillosa que es mamá. Fíjense esto, acá en Antioquia hay un fenómeno muy particular. Antioquia maneja muy bien, con mucha soltura, con mucha elegancia, el matriarcado. Las mamás antioqueñas son fenomenales. Fíjense esto, cuando papá se retrae, cuando papá no hace lo debido, lo que tiene que hacer, mamá ocupa el espacio vacío, abandonado por el padre. Las mamás antioqueñas son estupendas para ocupar todos los espacios de la vida familiar con mucha solvencia, con mucha capacidad. Y a veces, por esa gran capacidad que tienen de llenar espacios vacíos, son muy críticas frente a los padres. Señoras, lo dije durante la charla, ustedes tienen más finura, ustedes tienen más delicadeza, ustedes son muchísimo más sensibles que el varón. Y esto les da una ventaja, pero astronómica, respecto al papá. Sin embargo, por la salud de los hijos, por beneficio de la familia entera y para que la relación conyugal marche armónicamente, por favor, no desautoricen a los padres delante de los hijos, aunque estén equivocados. Miren, en privado, cuando ya los hijos no estén, cójanse de los pelos, con toda tranquilidad. Allí, solitos, en la intimidad de la alcoba, bien puedan discutir como a bien tengan. Lo importante es que los hijos no presencien cómo mamá, esa persona a quien ellos quieren tanto, es capaz de desautorizar a papá, que para los hijos, Mónica, escúchame esto, para los hijos papá es un coloso, es un héroe, es alguien maravilloso. Mírenme mi tamaño, y para mis hijos pequeños yo soy una persona muy grande. Fíjate, Mónica. Miren, mamá cuida, protege, incentiva esa imagen paterna, llama, convoca a papá que actúe y sobre todo que actúe frente a los hijos. Los hijos te lo van a agradecer de por vida. Miren, yo conocí un caso. ¿Me dejas que cuente esta historia? Fíjense esto. Conocí este caso. Un matrimonio donde el papá es de aquellos que aquí en Antioquia se llama un santo varón. ¿Lo han oído? Fulanito es un santo varón. Era una persona maravillosa, era una persona ejemplar, era una persona estupenda. Pues por aquellas desgracias que suceden, y ustedes saben muy bien que Dios hace muy bien las cosas, y hay más viudas que viudos, por aquellas desgracias que suceden ocasionalmente, este hombre quedó viudo. ¿Saben ustedes qué sucedió? Se vino abajo. Los hijos se dieron cuenta dolorosamente de que esta imagen maravillosa que ellos tenían de papá prácticamente la había hecho mamá. Era esta persona la que protegía, la que cuidaba la espalda de papá. Cuando mamá faltó, ya no hubo quien cuidara la espalda y papá apareció en toda su realidad frente a los hijos. Por supuesto, este hombre cayó del pedestal. Miren, alguna vez contaba esta historia delante de mis alumnos en la universidad y una niña, así, en voz baja, dijo:
¡Ja! Esa mamá era una boba. ¿Y sabes qué le dije yo? No, esa mamá no era boba. Esa mamá era supremamente inteligente. Esa mamá era heroica. Es que hoy nos hemos olvidado de eso. Cuida del esposo, aunque sea, perdónenme, un bulto. Hazlo por el bien de los hijos. Aunque estorbe. Mónica, la siguiente. Bueno, doctor, por aquí había una pregunta referente a eso y es, ¿vale la pena seguir caminando con un padre insensible? Insensible, dices. Vale la pena seguir caminando con un padre insensible. ¿Recuerdas que dije? Llevamos cientos de años insensibilizando al varón. Llevamos cientos de años con una educación que busca fundamentalmente pulir, depurar la condición femenina. En cambio, el hombre pensamos que nos queda bien en obra negra. En obra negra es que dicen los constructores, ¿verdad? Obra negra, yo diría un poco menos que obra negra. Casi que cada mujer, y ustedes lo saben muy bien, cuando se casa, se lleva a su nuevo hogar un hijo grande y además medio tontarrón, para acabarlo de criar. Pues miren esto, es muy importante que esa mujer que se lleva a casa, bueno, ese hombre maravilloso, en potencia, que esa mujer que se lleva a casa, ese hombre que está en obra negra, lo termine de hacer a cabalidad, que haga de él una persona fina, sensible, con corazón, por el bien de ella, para que lo disfrute ella en primer lugar y para que además haga crecer a los hijos. Miren, de esta construcción maravillosa que es el matrimonio, créanme, el matrimonio, una vez se da la ceremonia, el matrimonio apenas comienza. A partir de ahí es que realmente comienza la relación. Y a partir de ahí todo debería ser una construcción entre dos, una maravillosa construcción, un hermoso proceso donde el uno se hace a la medida de las necesidades del otro. Y a partir de ahí tú empiezas a pensar si eres realmente una persona madura. Ahora no importo yo, ahora importa ella o ahora importa él. Ahora renuncio con gusto a lo mío por ella o por él y por mis hijos. Y una vez hagas esa firme decisión, a partir de ahí tú eres feliz. Si los matrimonios no nos están funcionando hoy, es porque quien se casa, lo primero que dice es, o me hace feliz o me voy. Muy bien. Por aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Por qué la imagen del varón en el hogar cultiva la sensibilidad a los valores? ¿Por qué la imagen de papá en casa cultiva la sensibilidad hacia los valores? Miren esto. ¿Quieres decirme la pregunta tal cual la pensaste? Claro. Yo dije concretamente, fíjate, y muchas gracias por tu pregunta que es muy maravillosa. Yo dije concretamente que los sentimientos que hacía surgir papá de sus hijos eran mucho más firmes y eran los que los acompañaban casi que de por vida con más certeza que lo lograba mamá. ¿Tú quieres que yo te explique por qué? Fíjate esto. Vinimos al mundo en dos modalidades distintas, la modalidad varón y la modalidad mujer. Mamá, que sustenta esa figura femenina que es muy importante en la vida familiar, es justo la persona, es el progenitor que genera en los hijos los sentimientos suaves. ¿Por qué yo los llamo sentimientos suaves? Mira, la seguridad, el acogimiento, la ternura son de mamá. Mamá es la que hace sentir al hijo tranquilo en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad. Mamá es la que es capaz de abrazar al hijo cuando tiene realmente temor frente a la vida y sosiega. En cambio,
papá genera en el hijo sentimientos fuertes. Por ejemplo, te mencioné uno, el deseo de emancipación es un sentimiento que genera papá. Las ganas que tiene el hijo, perdóneme la expresión, de comerse el mundo, esas ganas las genera papá. La competitividad sana la genera papá. Un cierto tono que nos hace mucha falta a los seres humanos para actuar, lo genera papá. Mira, la pasividad que en este momento tenemos en el mundo es un fenómeno que te está diciendo, aquí nos hace falta sentimientos masculinos. Te voy a dar un ejemplo, un maravilloso ejemplo que yo encontré alguna vez en un viejo libro de historia. A mí me encantaba cuando estaba joven leer historia. En el año 1000 ocurrió un fenómeno en Europa similar al que nos está ocurriendo en este momento en Colombia. Fíjate a qué año me estoy remitiendo, año 1000 de la era cristiana. ¿Qué estaba sucediendo? Había unos señores que se llamaban los señores feudales, que eran unos verdaderos ampones. Estos tipos eran unos salteadores de caminos. Estos tipos eran los que se apoderaban de la tierra y a los demás los convertían en siervos de la gleba. Es decir, nada. Estos tipos hacían mofa de la virtud. Estos eran los que consagraron el derecho de pernada. ¿Sabes en qué consistía? La primera noche de la boda, ellos eran los que se acostaban con todas las mozas, antes que se acostara con ellas el esposo. Fíjate, estos señores feudales del año 1000 eran muchísimo peores que estos violentos que nosotros estamos constatando aquí en Colombia. En aquel entonces ni siquiera se hablaba de derecho internacional humanitario. Era un verdadero infierno. Europa era un verdadero infierno insufrible. Pues fíjate esto, en aquel entonces surgió un hombre, se llamaba Gregorio VIII. Así como hoy nos podemos enorgullecer de que tenemos un maravilloso papa. En aquel entonces surgió un papa, Gregorio VIII, que creó algo que en su momento fue estupendo, las sociedades de caballería. Mira, como los hombres se habían convertido en el escarnio de la virtud, como los hombres perseguían al débil, destruían al débil, como los hombres, los señores feudales, los que tenían la fuerza, los que tenían el poder, los que tenían el dinero, habían acabado con todo lo sagrado, con todo lo noble, con todo lo sublime que había, este papa, con una sabiduría increíble, con una sabiduría sobrenatural, propuso, mira, que el hombre luche, justamente, ese hombre valiente, ese hombre noble, ese hombre dueño de la tierra, que luche, 1, por la virtud, 2, por la iglesia, 3, por la mujer, 4, por la familia, y así sucesivamente creó un decálogo, 10 mandamientos del caballero feudal. Fíjate, este movimiento de caballería transformó a Europa. Totalmente. Pues mira esto, hoy necesitamos nuevamente un caballero, no el feudal, no. Necesitamos nuevamente decirle al hombre, mira, toda esa fuerza, toda esa energía que provee la sexualidad masculina, la necesitamos al servicio del bien, de la bondad, del orden, del respeto, de la virtud de la mujer. Todas esas cuestiones muy positivas que tiene el varón, muy fuertes, es lo que nosotros necesitamos generar hoy en nuestros varones. Escúchame, solo lo consigues cuando papá lo siembra en casa y lo siembra en niños pequeños. Ningún muchacho se te va a matricular hoy en esta nueva cruzada de caballeros feudales o de caballeros del siglo XXI, ningún muchacho se va a matricular cuando le vienes a presentar la idea a los 18 años. Mira, William Bennett, un hombre que escribió un libro sobre virtudes en los Estados Unidos y sabía de qué hablaba. Había sido policía. Trabajó durante toda su vida al servicio de la policía norteamericana. Pues muy bien, este William Bennett, en su libro sobre virtudes humanas para niños, trae una frase que yo, si ustedes me lo permiten, Mónica, también tú, si me lo permites, la voy a leer. Miren, es como sigue. Y todo el tiempo, tal es la tragicomedia de nuestra situación, continuamos clamando por aquellas mismas cualidades que tenemos por imposibles.
es que hoy el ser humano es escéptico frente a la virtud. Clamamos por aquello que consideramos imposible. En otras palabras, a todos nos gusta la virtud, pero nos parece que implantar la virtud es imposible. Casi no puedes abrir un periódico sin cruzarte con la frase de que lo que necesita nuestra civilización es más empuje o más dinamismo o autosacrificio o creatividad. Y escuchen esto, con una simplicidad terrible, removemos el órgano y demandamos la función. Creamos hombres sin corazón y esperamos de ellos virtud y realizaciones. Nos reímos del honor y nos escandalizamos de encontrar traidores entre nosotros. Castramos al caballo y le pedimos que siga siendo fértil. Este es el fenómeno que estamos viviendo en el mundo. Todos a una clamamos por la virtud, por el orden, por el respeto. Y sin embargo, nos estamos portando como cínicos frente a este tipo de valores que estamos demandando. Mira, más de uno hoy, con este discurso que yo he expresado frente a ustedes, esbozaría una sonrisa escéptica y diría, este es un discurso trasnochado. Esto hoy no tiene sentido. Qué tontería hablar hoy de fidelidad. Y sin embargo, mira, hoy lo que el mundo necesita es justamente fidelidad. Y mira, que no la plantee la mujer, que la ha planteado toda la vida, ahora le toca plantearla al varón. Es el varón el que tiene que estar ahí, al pie del cañón, diciendo, yo saco adelante la palabra empeñada, cueste lo que cueste. Mónica. Bueno, aquí voy a reunir unas preguntas que tienen que ver más o menos con lo mismo, y es, los papás se sienten angustiados porque son ausentes por su trabajo, no porque quieren. ¿Cómo pueden ellos remediar en un corto tiempo esa ausencia de papá? Claro. Fíjense ustedes, esto es una cosa muy llamativa y me gusta mucho que esta pregunta haya aparecido, porque realmente es lo que angustia a los padres de familia, varones y mujeres. Este ya no es fenómeno de los papás solamente, de los varones, es el mismo problema de la mamá. Mamá también tiene que salir a trabajar, mamá también tiene que estar en una jornada extenuante durante lo mejor del día para llegar a casa cansada. Y saben, esa mamá que llega a casa cansada generalmente es capaz de retomar su lugar en casa con una sonrisa. Es esa mamá la que enfrenta a los hijos y la que llama a hacer tareas y la que pregunta ¿cómo te fue? Y es esa mamá la que asiste, no sé cómo, yo no sé cómo, me lo contarán ellas, a las reuniones de los colegios y a las convocatorias que les hacen para ir al médico y cosas por el estilo. Pues mira, si lo ha logrado la mamá, que lo logre el papá. A ti ningún hijo te va a criticar porque trabajaste en jornadas agotadoras de 7 a 7. Lo que el hijo te va a criticar es que cuando llegues a la casa te tapes con el periódico, te pongas frente al noticiero de televisión y al niño que te quiere contar trivialidades para ti, cosas importantes para él, tú le digas, déjame, estoy cansado. Esto es lo que los hijos no nos perdonan. Que trabajes mucho, ellos saben que lo haces por ellos. Lo que no te perdonan es que luego de que termines tu jornada laboral, te vayas de cóctel. Lo que no te perdonan los hijos es que luego de tu jornada laboral tú digas, este es mi tiempo, es para mis amigos. Lo que no te perdonarán los hijos es que el domingo, que ellos ansían durante toda la semana, tú digas, me voy de casa, tengo un programa muy importante que hacer y a veces, los domingos, te sepultas nuevamente en tu oficina. Esto es una paradoja. Esto los hijos no te lo van a perdonar. Lo demás, no importa, trabaja duro. Los hijos entienden por qué trabajas. Muy bien, por aquí hay una pregunta interesante y el papá hace una reseña, dice que hace 18 años dirige una escuela de fútbol. Él pregunta, ¿qué vacío de espiritualidad hay en el joven de hoy? ¿Qué vacío de espiritualidad? Vaya, cierto que es llamativo que una persona que está dedicada al fútbol haga esa pregunta. A mí, esto me da un dato muy especial. Fíjense ustedes, por supuesto,
que está con gente joven, porque generalmente quien está en una escuela de fútbol está trajinando permanentemente con niños. Esta persona está auscultando un fenómeno de cerquita, es decir, lo tiene ahí al pie. Fíjate esto, para que un muchacho hoy rinda y rinda al máximo en el estudio, en el deporte, en la vida social, en el arte, en lo que tú quieras, para que un muchacho rinda al máximo, lo primero que tiene que tener es nutrición de tipo espiritual. Hoy los niños tienen un fenómeno que los médicos llamamos astenia. Y el común de los mortales llaman tono vital bajo. Por supuesto, este tono vital bajo de los niños, el primero que lo nota es quien hace deporte con ellos. Estos niños que están escépticos frente a la vida, niños, como les dije antes, que están tristes ya desde pequeños, niños que no son capaces de esfuerzo, niños que no son capaces de disciplina, niños que no son capaces de orden. Estos niños de tono vital bajo tienen un trasfondo de vida espiritual pobre. Miren, sabemos mucho de cómo nutrir el cuerpo, no cabe duda, y además es bueno que lo sepamos. Sabemos mucho de cómo motivar niños desde su parte psíquica. Los pedagogos, quienes están dedicados al asunto educativo, saben muy bien cómo catapultar el psiquismo de los niños, de la gente joven. Lo que no sabemos muchos hoy es cómo nutrir la esfera espiritual. Y miren, nos va la vida en aprenderlo. Qué importante es que los padres, esto es tarea de padres, esto no es tarea de maestros, esto no lo puede hacer este señor que está dedicado a la escuela de fútbol. Él simplemente constata el faltante, pero no puede cubrirlo, no puede llenarlo. Es papá en casa el que nutre la esfera espiritual. Señores, cuando hablo de esfera espiritual no me refiero única y exclusivamente a lo religioso. Me estoy refiriendo a un fenómeno mucho más amplio que el fenómeno religioso. Miren esto. Los muchachos hoy tienen demasiado, perdónenme la expresión, chéchere, demasiado juguete, demasiado plástico, demasiada televisión, demasiado artificio, demasiada tecnología, y están muy alejados de la naturaleza. La naturaleza nutre el espíritu. No es nueva era, no es el disquito de pajaritos, no es la musiquita con ruido de cascadas, no. Ponlo directo en contacto con la naturaleza. Mira, qué cosa triste es constatar hoy que los muchachos, a fuerza de ver Discovery Channel y National Geographic, encuentran la naturaleza pálida. Yo siempre menciono una psicóloga sueca que dijo algo hace 20 años que resultó absolutamente cierto. Desde que se inventó, decía esta psicóloga, desde que se inventó la televisión a color, la vida de los niños se hizo en blanco y negro. Miren, generamos lo que llaman los psicólogos un imaginario en la mente de los niños que pasa por la televisión. La realidad se les antoja pálida, la realidad se les antoja poco atractiva. Los padres para ellos no tienen ningún incentivo, los amiguitos no significan nada. Un muchacho está ahí, absorto, pegadito de la pantalla del televisor, un colorido atractivo a más no poder, una cantidad de programas que lo subyugan, que lo atrapan, que lo seducen. ¿Y la vida real, señores? ¿Y dónde se quedó la vida real? ¿Dónde se quedó para este muchacho el ejercicio físico? ¿Dónde se quedó el andar descalzo por el campo? ¿Dónde se quedó en ver un atardecer o un amanecer? ¿Cuántos de nuestros niños se van a morir de viejos sin ver salir el sol? ¿Cuántos de nuestros niños hoy les va a pasar lo que le pasó alguna vez a Neruda, que decía con nostalgia, si yo volviera a vivir, volviera a ser niño, comería más helados, andaría más descalzo por el campo, vería más amaneceres y atardeceres? Señores, de pronto, esta nutrición del espíritu nos está haciendo mucha falta hoy. Mónica, esta pregunta es clave. Gracias al que la hizo. Miren esto. Díganle a los muchachos, aprendan a disfrutar el silencio. Mucho ruido. Esta es una civilización muy ruidosa y en el ruido no se piensa, en el ruido no hay reflexión, en el ruido no es posible la introspección. ¿Sabes qué es lo más maravilloso que tiene el ser humano? Lo más maravilloso que tiene el ser humano es que hacia adentro
es más rico que hacia afuera. Dentro de ti hay un mundo mucho más apasionante que por fuera. Miren, solo esto, el penetrar dentro de ti y disfrutar de esa intimidad rica que es el ser humano, disfrutar de lo que es la reflexión, de lo que es el encuentro consigo mismo, esto solo se logra en el silencio. Y hoy no hay silencio. Esto es parte de la nutrición espiritual. Y además, por supuesto, ¿cómo no lo he de decir? Parte de la nutrición espiritual es que hay un ser superior que tiene una enorme capacidad de regenerarte, de hacerte crecer, de darte una vida y ofrecerte una vida mucho más rica que la que puedes percibir solamente cuando ves la vida en una sola dimensión, la dimensión física. Solo el que aprende a mirar para arriba capta la vida en 3 dimensiones. Y entonces todo adquiere volumen, contextura, peso. De lo contrario, la vida es chata. Y esa vida chata, que se mueve solo en el terreno de lo material, es lo que está sumiendo a nuestros muchachos en un escepticismo tal que cuando tienen 17 o 18 años dicen, ya no quiero vivir más. Se nos están suicidando los jóvenes. La búsqueda de la droga es, entre otras cosas, yo decir, la vida tal como se está planteando para mí, no vale la pena de ser vivida. Y te fugas de esa vida normal, de esa vida correcta, de esa vida en sano juicio, te fugas de ti mismo y te sumerges en la droga, en el licor, en el sexo, en una vida completamente artificiosa que termina dando al traste con tu capacidad de crecer. Mónica, ¿tenemos tiempo de más? Sí, el tiempo se acorta, entonces yo voy a hacer la pregunta mía. Tienes todo el derecho, tienes todo el derecho. Adelante. Bueno, en la conferencia ayer, usted habló de un regalo que el papá le podía dar a los hijos y se refería más concretamente a que le quisieran la mamá. Me gustaría que se refiriera a eso un poquito. Las mamás, ahí está el eterno femenino. Las mamás son vanidosas y es bueno que lo sean. Las mamás saben que tienen una tarea sagrada con los hijos y saben que no lo pueden hacer bien sin papá. Yo ayer lo dije y como Mónica lo está afirmando ahí, y ella lo dice con más gracia que yo además, miren, el mejor regalo que le podemos hacer a los hijos, la mejor forma de querer a los hijos, señores, déjenme que se los diga con cariño, déjenme que se los diga respetuosamente. A tu hijo no lo tienes que querer ofreciéndole lo mejor. Mira, la mejor ropa, los mejores juguetes, el mejor estudio, la mejor universidad, los intercambios en el exterior, que aprendas 3 idiomas, que sepas defenderte en la vida con soltura. Esto no es necesariamente el mejor regalo. El mejor regalo que le podemos ofrecer a un hijo es quererle la mamá. Y esto es lo que yo estoy invitando a hacer a los papás hoy. Miren, cosa más fantástica que pelear en casa. Cosa más fantástica que disfrutar a plenitud todo ese dinamismo maravilloso que hay en casa. Cosa más fantástica que ver crecer a los hijos. Cosa más fantástica que dar la vida, gota a gota, por las personas a quienes más se ama. Esto así, sencillo, esto es la felicidad. Y miren, siempre lleva implícito el dolor. Señores, por favor, presupuesten el dolor en la vida, porque nunca se lo van a quitar de encima. Siempre en la vida de un ser humano habrá dolor, siempre habrá sufrimiento, siempre habrá dificultades. Alguien en estos días pregunté, oye, ¿qué hay de fulano? Y me dijo, se casó. La persona a quien le preguntaba me dijo, ¿se casó? Le dije yo, caray, qué bien. Y me dijo, no, consiguieron un apartamentico, eso sí, no tiene un taburete. Y yo dije, qué maravilla, así se comienza, de cero. Mira,
no hay nada más estupendo que construir la familia. No solamente tener hijos, traer hijos al mundo, sino construir para ellos un entorno cálido, amable, amoroso, un hábitat para seres humanos, comenzando de cero. Nada más maravilloso que iniciar desde cero. ¿Saben cuál es la propuesta hoy? ¿Saben qué les digo yo a los universitarios? No les gusta. En el fondo, se resienten, se rebullen en el asiento. ¿Saben qué les digo? Esto se lo van a decir ustedes a sus hijos desde pequeños. Mira, el matrimonio es gozoso, es maravilloso, es cálido, es acogedor, es amoroso, es firme, es seguro, cuando lo comienzas desde cero, incluyendo sexualidad. Señores, hablemosle a los hijos desde pequeños, pongamos las reglas del juego de presente desde pequeños. No esperemos a que tengan 18 años y ya se hayan estrellado. Es de pequeñitos, así como están los hijos de ustedes, es de pequeñitos que les van a hablar. Mira, aquí estamos mamá y yo, gozosos, felices, enfrentando los retos del día a día. Aquí estamos mamá y yo, a veces sufrimos, a veces hacemos mucha fuerza, a veces pensamos que vamos a reventar, pero aquí seguimos. Y mira, a la distancia, los problemas que van quedando atrás son los que te generan los mejores recuerdos. Esos escollos que tú has logrado vencer, esos sufrimientos que tú superaste, esa capacidad enorme que tiene el ser humano de resolver problemas, es lo que a la distancia te va a hacer sentir feliz. Y mira, con esto termino, Mónica. Mira esto. ¿Sabes qué es felicidad en estricto sentido? Que cuando estés al borde del sepulcro, en el último minuto de tu vida, pienses, nada se quedó por hacer. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Y además, valió la pena.